Mire, es un misil económico con carga atómica porque no está construido estos aranceles que se aplican a los demás países con criterios económicos precisos. Simplemente tomaron en cuenta el nivel de déficit comercial que tienen con esos países, las importaciones, los impuestos que esos países cobran cuando se instala una empresa extranjera, norteamericana o no, y también hasta incluso algunos temas, como le digo, de rivalidades empresarias. Entonces arbitrariamente dijeron lo siguiente: ¿cuánto le metemos a China? Y metámosles 43% de aranceles. Como China ya tiene 20, entonces se va a 63. Un arancel general de 63% es un absurdo, es decir, es una quiebra del comercio bilateral, del comercio internacional, etcétera. A un país como Vietnam le han metido una tarifa más o menos similar, pero que dicen que la han armado con un cálculo, pero en realidad obedece al hecho de que muchas empresas chinas se han invertido en Vietnam para exportar a Estados Unidos sin temor a represalias. Uh-huh. Entonces ahora Trump le mete la represalia. Mire, para hacerlo sencillito, en el día de hoy Trump le dijo a China que si le cede TikTok, le baja los aranceles. Esta es la prueba más contundente de que hay una medida económica comercial específica, sino que hay una guerra comercial, pero que tiene múltiples propósitos. Por ejemplo, despojar a China de TikTok, favorecer determinadas empresas, en particular las grandes compañías tecnológicas que han comenzado a recibir impuestos muy importantes en Europa porque estuvieron una década sin pagar absolutamente nada. Entonces hemos entrado en una guerra comercial absolutamente enorme, que también implica un golpe para los propios Estados Unidos, porque al ponerle un arancel a un producto importado, naturalmente el precio de ese producto importado sube, el consumidor norteamericano se ve afectado por esa suba. Va a haber inflación en Estados Unidos y también puede haber, como consecuencia de la mayor carestía, una menor demanda de la población y por lo tanto una recesión económica. Jorge, más allá de... Permítame que le cierre esta idea. Sí, sí. Cuando a Trump le dicen, mirá que vos podés provocar una recesión, él contesta de un modo que hay que examinarlo. Dice, fenómeno, que venga una recesión, las empresas más atrasadas van a quebrar y en su lugar van a venir empresas con una elevada automatización y un empleo menor de trabajadores. Entonces presenta la crisis como un instrumento de modernización de la economía, de concentración de la producción y de los capitales y de favorecimiento a las grandes empresas tecnológicas, de inteligencia artificial, etcétera. Y Jorge, más allá del propio Estados Unidos, ¿este encarecimiento de los precios puede afectar a otros mercados, como por ejemplo el sudamericano, como por ejemplo el argentino? Sí, porque en principio hay una medida de base que tomó que todo el mundo va a pagar como mínimo el 10%. Y es muy interesante porque yo escribí que, por ejemplo, Ecuador le va a meter un 10% a Ecuador, entonces las bananas de Ecuador van a costar más caro en Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede producir bananas para sustituir a la banana de Ecuador porque no tiene condiciones climáticas, porque en algunos casos estos aranceles favorecen que se produzca en Estados Unidos,
protegen a la industria y protegen una inversión que se haga dentro de Estados Unidos contra una competencia extranjera. Pero como el tipo se tiró de un saque para mostrar que hace un ataque global, está este caso que yo le señalo de la banana, o el caso del café de Colombia. Uno le puede meter un 10% de las exportaciones de Colombia, pero Estados Unidos no produce café. Entonces lo único que está haciendo es meterle un impuesto al café colombiano que consumen los norteamericanos, que van a pagar más caro el café. Volviendo un ratito a la respuesta anterior de usted, Jorge, cuando usted dice, bueno, a ver, cuando a Trump le dicen, che, guarda que de esta manera podés generar una recesión, y Trump responde, bueno, que venga la recesión, de esa manera van a quedar atrás, digamos, las fábricas obsoletas y se van a instalar las fábricas mucho más modernas y demás. En términos como de casi marxista, Jorge, ¿están dadas las condiciones en Estados Unidos para que eso ocurra? Es decir, de que lo obsoleto se termine, digamos, fuera de carrera y lo supuestamente moderno, hipertecnológico, con poca mano de obra, digamos, reemplace a lo que termina? Ocurre lo siguiente. Este es un disparo al aire, es un cañonazo que se dispara en general. Las consecuencias de todo esto no están previstas. Él lo ha lanzado también para negociar. Si se quiere quedar con TikTok, y entonces dice, ¿cómo hago para quedarme con TikTok? Que es una empresa china que está en Estados Unidos. Y bueno, le meto un arancel imposible a los chinos y después les digo, mira, te bajo el arancel y dame TikTok. No es que le van a regalar TikTok. Los norteamericanos la van a comprar. Una empresa norteamericana la va a comprar. Pero va a pasar a ser de propiedad de Estados Unidos y ya no de propiedad de China. Entonces, a partir de ahora, hay que seguir el proceso. Es decir, Trump dice, a partir de ahora seguimos las consecuencias de todo esto, y si alguna cosa salió de carril, de acuerdo a lo que previmos, la enderezamos, si salió bárbaro, la metemos más, pero lo importante es que se trata de una guerra comercial, se trata de la quiebra del comercio internacional. De este punto no se puede escapar, porque usted fíjese que no hay ninguna medida acá que proteja a los bancos norteamericanos. Ninguna medida, porque los bancos no importan nada, así que no se trata de un arancel. Sin embargo, los bancos han caído en picada en la bolsa, las acciones de los bancos han caído en picada en la bolsa, porque los inversores estiman que con esta política económica, mucha gente, personas y también empresas que están endeudadas, le va a costar mucho más pagar ese crédito y no va a haber condiciones de refinanciarlo. Entonces tienen en la lista una previsión de quiebras. Como usted ve acá, la pregunta de fondo es la siguiente, o mejor dicho, inclusive le digo el método con que hay que analizar esto es lo siguiente. Trump está tratando de dejar atrás una situación que a la larga lleva a Estados Unidos a la declinación final. Es decir, acá hay que razonar no qué quiere, sino de dónde quiere salir. Esto sí que es marxista, porque parte del no. ¿Qué realidad ha quedado agotada y por lo tanto se va a cambiar? Y bueno, y después vamos a campo abierto. Los cambios que se van a producir en un sistema de mercado, en un sistema de competencia, en un sistema de lucha de uno contra otros, van a ser caóticos, van a ser con grandes crisis, como ocurrió en la década del 30 del siglo pasado, y al final va a haber un resultado. El resultado en aquel momento fue la guerra mundial, la victoria de los aliados y la consagración de Estados Unidos como una potencia indiscutible. ¿Tendrá pensado una cosa de ese tipo? Permítame ahí interrumpirlo, Jorge, porque es muy interesante esto último,
Usted dice, bueno, lo comparamos con la crisis del 30, del siglo XX, ¿no? Que también, o sea, se cerraron los países, ¿sí? Cayó el comercio internacional, obviamente después vinieron guerras, ya sabemos, bueno, la historia dramática que padeció la humanidad, pero también significó lo del 30 cierta oportunidad para países, ¿sí? Periféricos como el nuestro, ¿no? Una incipiente industrialización, con esa industrialización, digamos, nuevos actores sociales, nuevos sujetos sociales, por ejemplo, los obreros, que accedieron a una serie de beneficios que después no quieren, obviamente, digamos, resignar. Sé que han pasado casi 100 años y que por debajo por el agua, digamos, vino de todo. Pero teniendo en cuenta ese ejemplo histórico, ¿esto puede significar también algún tipo de oportunidad para los países periféricos como el nuestro? No, ocurre lo siguiente, si usted toma el tema de la crisis del 30, lo que importa es ver cómo concluyó, porque si tomamos simplemente la parte pacífica, el año 31, 32, no cuando sube Hitler y empieza a complicarse todo, entonces te dice, bueno, hay economistas, pero una buena tanda de economistas importantes que tienen el punto de vista suyo y ni siquiera se refieren a países como el nuestro, sino que por ejemplo se refieren a Inglaterra. Dicen que Gran Bretaña en aquel momento, en gran declinación, con las barreras proteccionistas, logró reavivar la economía interna. ¿Me explico? Quiere decir que hay golpes de mano en una economía anárquica como la capitalista, hay golpes de mano que se dan para salir del pozo y después vemos qué pasa. Y lo que pasó fue esto que hubo ahí. En la crisis del 30 en la Argentina produjo una pobreza fenomenal. Y efectivamente, como Inglaterra había establecido medidas proteccionistas y por lo tanto le compraba carne y trigo a los países de la Comunidad Británica, nuestra oligarquía agraria o el capital agrario del país se encontró con que el principal mercado se estaba cerrando. En un momento dado lo trató de abrir a cambio de grandes concesiones, el famoso pacto Roca-Rusiman, entre Roca-Rusiman, donde logró penetrar en el mercado inglés con la carne, que estaba vedado porque la tenían prioridad Australia, países africanos, Canadá, etcétera, etcétera. Bueno, entró con eso, pero le abrió a Inglaterra todo el mercado argentino. Entonces, lejos de ser industrializador, fue antiindustrializador. Entonces hubo dos tendencias. Por un lado, una clase capitalista agraria, que ya no puede vender al exterior, y entonces redirecciona su capital hacia el mercado interno, que es lo que usted señaló, la industrialización. Todo eso en un marco de enorme desocupación, de gran pobreza, fue un periodo de una pobreza fenomenal, eso por un lado. Y por otro lado, concesiones a Inglaterra que ponían un freno a ese tipo de industrialización. Por ejemplo, Bungie Warren, lo doy un ejemplo, que era un gran exportador de cereales, bueno, perdió como consecuencia de esta crisis internacional, pero redireccionó, y muchas empresas textiles de Argentina tienen su nacimiento con las inversiones de Bungie Warren, ¿no es cierto? Especialmente en el rubro textil, una famosa empresa Grafa, la instaló Bungie Warren. Entonces eran tendencias contradictorias. Argentina, desde su debut como nación, se industrializa cuando hay una crisis en el mercado mundial. El primer registro, en mi opinión, es en 1830, una cosa así, 830 y pico, bajo Rosas, que hay una crisis muy importante en Europa, y entonces se industrializa Argentina. Y así sucesivamente, los periodos de libre cambio son de desindustrialización, los periodos proteccionistas no tienen mayor importancia, lo que tiene importancia es que estallan crisis en los países que nos venden y que nos compran, porque no podemos venderles a ellos
Entonces la clase dominante del país reflexiona. Jorge, lo perdimos. Perdón, es una industrialización de todos modos muy limitada. Sí, no, eso está clarísimo, ¿no? La nuestra, por ejemplo, si uno la compara con los países centrales, está claro. Pero bueno, realmente era interesante la pregunta, porque yo no tengo duda que en esta cuestión hay, no sé, grandes productores agropecuarios, por ejemplo, actuales, que a condición de venderle, no sé, a Estados Unidos, volverían a reeditar el pacto Roca and Russellman, no sé, ahora con el pacto... No, ocurre que Estados Unidos le metió una arancel al acero y al aluminio en la Argentina, que son los dos rubros que entraban al mercado norteamericano, pero en forma limitada. Ahora, la implicancia para Argentina no es que va a abrir un proceso de industrialización. La implicancia para Argentina es que el pago de esta deuda fenomenal que tiene Argentina se hace completamente imposible. Por lo tanto, el gobierno entra en una fase de agonía. Indudablemente. Lo ha golpeado su tutor norteamericano, porque ambos coinciden en sus ideologías, pero este es el aspecto fundamental, porque nadie ahora, en medio de derrumbe de bolsas, crisis financiera y crisis de bancos, va a estar refinanciando la deuda argentina, por mejor que le vaya a la Argentina. Bien. Jorge, se nos acabó el tiempo, pero no lo quiero despedir sin hacer la última. Volvamos a tomar el ejemplo de la década del 30 del siglo XX. Ahí la potencia era Inglaterra y el emergente era Estados Unidos, ¿no? Sí. Además, y que se termina consolidando como potencia después con la Segunda Guerra, bla, bla, bla. Hoy la potencia, podríamos decir, entre comillas, es Estados Unidos, porque ya hay signos de debilitamiento evidente, pero el emergente es China. ¿Cómo ve a China en este proceso? ¿Sí? Como para resistir los embates de Estados Unidos y eventualmente, bueno, ¿cómo saldría para adelante? ¿Cómo está miroteando eso? El gobierno de China no tiene más remedio que resistir, porque en el primer round le dieron una trompada fenomenal. Si no se rehabilita, pierde la pelea por nocaut en el segundo. El problema es que China y Estados Unidos han tenido un ciclo común. Cuando China se abre al capital extranjero, o se abre al capitalismo en general, el capital extranjero invierte extraordinariamente en China y fundamentalmente el norteamericano. Entonces de ahí viene, justamente de esa gran inversión, vienen que después las exportaciones de China a Estados Unidos crean este déficit comercial de Estados Unidos. Era un déficit comercial en aquella época que era positivo para Estados Unidos, porque exportaban desde China empresas norteamericanas que con los salarios que se pagaban en China ganaban como nunca en sus vidas. Ahora, eso terminó porque el ciclo de ascenso de China se ha detenido. Y es entonces ahora que Trump dice, tenemos déficit comercial, nos están robando, pero el déficit comercial lo armaste vos al meterte en China, instalar empresas que exportaban para Estados Unidos y por lo tanto creaste este déficit comercial. Le quiero comentar una cosa, ese déficit comercial se financió porque los dólares que entraban a China por el superávit, China los reinvertía en la deuda pública norteamericana. El arma principal que tiene China no es contestar a los aranceles que pone Estados Unidos con aranceles que ponga China. Si China decide vender los títulos que tiene la deuda, el dólar se va a la mierda. Tremendo. Y por eso Trump declaró que eso es una causa de guerra.